Gracias a todos por incorporarse, porque una tertulia no es posible si no tiene contertulianos, si no es interactiva, si no es dinámica. Y gracias a ustedes, a los dominicanos, a la diáspora que vive en todos los países que nos están conectando. Tenemos desde Estados Unidos con nuestra querida Joseína de León, que coordina en Estados Unidos. Adrián, que coordina Panamá. Ahí tenemos en Chile a Lisbeth y al esposo. Tenemos personas en Miami. Entonces, de manera que la tertulia ha ido con el COVID, se ha ido dimensionando, se ha ido universalizando, se ha hecho internacional. Y gracias a los de aquí, que ya tenemos 13 años, 13 años con esta tertulia de forma ininterrumpida en el Centro Cuesta del Libro, el último jueves de cada mes, a las 7 de la noche. La pandemia nos obligó a quedarnos en la casa y estamos haciendo la tertulia ahora desde la casa. Todos los jueves, una vez a la semana, todos los jueves a las 7 de la noche, hasta que entremos en la fase 3, vamos a estar con esta tertulia de salud mental. Para los que llegaron tarde, mi nombre es José Miguel Gómez, soy psiquiatra, psicoterapeuta, escritor y columnista del periódico Hoy, que todos los lunes pueden leer el artículo mío en el periódico Hoy, y los libros los pueden comprar en Cuesta. Les anuncio algo bueno, una noticia buena. Con este confinamiento y quedarme en casa y las consultas online, he tenido tiempo para escribir, para pensar. Y estoy finalizando 2 libros que ya para el mes de agosto o ponemos en circulación por esta vía o en las librerías para todos ustedes. Señores, buenas noches. A los que se han ido acercando, beso y abrazo como siempre. Hoy tenemos un tema que se habla en psiquiatría mucho, que se habla en psicología, que se hablan en todos los congresos. Médicos, de cardiólogos, de oncólogos. Es un tema sistémico común que la gente lo vive, lo ha hecho cotidiano, que llegó para quedarse y de qué manera se ha quedado en nuestras vidas. Hoy voy a hablar del estrés. Esa pandemia que es siempre, que no es ocasional, que es parte de la vida de la posmodernidad y que tantos daños colaterales produce en tantas personas. El estrés crónico, el estrés agudo. Y he querido y he seleccionado el tema porque ustedes han escuchado que ya al volver a la nueva normalidad, con los resultados y las consecuencias de esta pandemia, que nos ha cambiado la vida, vamos a tener las consecuencias del COVID-19. Los economistas, los hacedores de políticas públicas, están hablando de resultados negativos en términos económicos. Están hablando de un desempleo que va a impactar a muchas personas, de el deterioro de la calidad y a la calidad de vida de los servicios básicos, los niveles de inflación, cómo vaya a aumentar todos los productos de la canasta familiar, los cambios en estilo de vida que van a impactar a muchas personas y de hecho ya está impactándola, la deceleración o la falta de crecimiento o de crecimiento cero o por debajo de 5, que van a crecer muchos países, que no van a crecer en muchos países con esta economía.
los niveles de endeudamiento, cómo hay muchas personas que han consumido sus ahorros en esta pandemia, cómo de pronto personas que tenían deudas de apartamentos, de carros, de vehículos, de tierra, de bienes que adquirieron, de pronto quizá van a tener limitaciones para pagar en esas deudas que han contraído. Y de pronto todo eso va a representar algún nivel de estrés. Y vamos a tener que aprender a vivir con esos estresores psicosociales. Bueno, pero también en esa cotidianidad, piense, reflexione ¿Qué se le da? ¿Qué hay? la ¿Qué se le poca da? cantidad de personas que van a tener que vivir estresores psicosociales por un divorcio, por conflictos familiares, los factores migratorios, porque cuida a una persona con una afección, con una enfermedad crónica, porque de pronto se encuentra con que la programación que había elegido hasta diciembre o al próximo año va a tener que desmontarla, va a tener que enfocarse hacia unas nuevas prioridades, quizás sometido a tener que ahorrar más, pagar deudas, enfocarse a prioridades y enfocarse a cómo va a movilizarse para poder adquirir nuevas productividades, nuevos ingresos. El estrés, los factores estresantes, circunstanciales, ocasionales, intrapsíquico, extrapsíquico, cualquier tipo de estrés. Va a depender de cómo nosotros tenemos las habilidades, la destreza para organizarlos, para gerenciarlo. Porque hay gente que maneja el estrés y se focaliza. Porque hay gente que le va bien cuando a otros no le va bien. Porque hay gente que cuida su salud mental. Porque hay gente que se planifica, que se organiza, que de pronto se hace hasta más asertivo y más resiliente. Porque hay otra gente que sucumben ante el estrés. Es de eso que vamos a hablar esta noche, que es con lo que me toca trabajar todos los días de mi vida, de ayudar a personas a identificar, a ponerle nombre y apellido a sus estresores psicosociales. He querido en estos minutos provocar el tema, motivar el tema, sensibilizarlo, educarlo, despertarlo, para que cuando tengan algunos físicos, sepan por dónde vienen, dónde llegan, cómo llegaron. Ese estrés, que son sensaciones de miedo, de incertidumbre, de temor, de angustia, de reacciones que las recibimos en nuestro cuerpo, que nos van afectando y que no sabemos, que se llama estrés. Cuando empezó la pandemia, esas 2 primeras semanas de confinamiento, de tenernos que quedar en casa, de ir corriendo a los supermercados a comprar de todo, de entrar en angustia, en pánico, esa sensación de temor, de contagio, ahí se generó lo que le llaman un estrés agudo, que duró horas o días.
Ahora que tenemos 3 meses y que se va a continuar prolongando, ya entramos en el estrés crónico. Y ese estrés crónico impacta a todo el organismo. Es increíble cómo esos miedos, esas circunstancias desfavorables, esas adversidades, esa tensión, ese enojo, esa ira, esa rabia, esa indefensión, esa pérdida, esa frustración, esos fracasos, eso que sentimos y que lo podemos percibir a través de nuestros sentidos y que se acompaña de nuestros sentimientos, eso que se llama estrés impacta al cerebro, al corazón, a la piel, a todos los órganos de nuestro cuerpo. Y hay personas que somatizan que a través del cuerpo los problemas de un estrés intrapsíquico, que no le doy un resultado adecuado o no le busco un resultado, una salida inteligente, adaptativa, adecuada, gerencial, por algún lado tiene que salir. Y apena mucho cuando ese estrés a veces se convierte en una enfermedad psicosomática. Psico de la mente, soma del cuerpo. Hay gente que tiene una gastritis permanente y va donde su gastroenterólogo y se ha hecho endoscopía y se ha hecho todo y sigue con unos dolores y una gastritis. Y no sabe que eso es el estrés. Y hay otros que tienen colon irritable, que viven con unas diarreas que no son virales, que no son infecciosas, que son emocionales y no saben que eso es psicosomático. Que le salen erupciones en la piel, que le cae el cabello. Y a veces no tenemos focalizado qué es lo que nos está pasando. Entonces, voy a posicionar en 2 minutos, 5 minutos, cómo es que ese estrés que percibimos, imaginémonos en Santo Domingo, en este transporte que es un caos, la contaminación, el ruido, ese medio ambiente de Duquesa que vivimos, estos ruidos y este problema social con un ambiente externo muy cargado, muy contaminado. Es una ciudad que no es para salud mental, que te agrega estrés desde que tú sales. Y los problemas de servicios básicos no resueltos que representa a una clínica, un hospital, los apagones, el problema del agua, el problema de la inseguridad ciudadana, el problema de cómo llego a una tercera edad con una buena pensión, dónde me voy a jubilar, cómo me veo en la jubilación, el bienestar social, esa falta de garantía de bienestar social, eso qué representa en nuestra vida, qué impacto tiene en nuestra vida. La gran cantidad de personas que está en soledad. Y la gente piensa, y el que está en soledad, desde su casa, en silencio, puede tener estrés. Claro. Hay gente que hasta en un resort, el mejor resort, puede padecer de estrés, porque si tiene conflictos no resueltos, vive con un sistema de creencia saboteado, cargado de pensamientos limitantes y distorsionados, aún en la calma, le llega esa angustia y saca de esas huellas emocionales, de esos traumas, que no lo dejan percibir, que no le permiten autorrelajarse, que no le permiten fluir, que no conoce la calma. Entonces,
Ese es el estrés intrapsíquico, donde esos tipos de pensamientos y de sistemas de creencia que ya han formado parte de un estilo de vida, de una forma que lo ha hecho poco vivible por la inflexibilidad, por la psicorrigidez, porque todo tiene que estar perfecto, porque todo tiene que estar bajo su control, porque todo tiene que responder a cómo pensamos y cómo vivimos. Esa gente que tiene modelos muy cerrados, psicorrígidos, que es poco flexible, eso afecta al cerebro. Y ese estrés primero empieza afectando el cerebro. Lo bloquea, lo apaga. Por eso el que está bajo estrés ve el conflicto que antes podía tenerle soluciones y ahora se encuentra que no tiene soluciones. Que antes veía el vaso medio vacío, ahora siempre lo ve lleno. Que antes tenía habilidad y destreza mental para dejar pasar, para no vivir con los guantes puestos. Y entonces ahora se da cuenta que esa flexibilidad, esa habilidad, esa destreza, la ha ido perdiendo y se ha hecho menos tolerante, se ha hecho menos flexible, se ha vuelto una persona, como le decimos por aquí en los patios, se ha hecho mecha corta, se prende y se encienda fácil. Cualquier estímulo lo hace reaccionar de manera destemplada, perdiendo el control emocional y teniendo litigio y conflicto en la pareja, en la familia, en el trabajo, con el vecino, en las relaciones interpersonales y grupales, donde el que vive con esa persona, el que trabaja con esa persona, se da cuenta que no es el mismo de antes, que el humor le está cambiando, que está menos tolerante, que está más frágil, más vulnerable, que de todo se molesta, que no consensua, que no escucha, que no tolera. Y solamente nos preguntamos, ¿qué le pasa? ¿Qué lo está afectando? Bueno, esos indicadores psicosociales de esta pandemia y de todos los problemas de daños colaterales y los impactos que va a tener en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, eso va a afectar con el nombre bajo estrés. Ese cerebro, 4 órganos y más estructuras que se afectan, pero hay 4 o 5 órganos, estructuras de ese cerebro que son las que más tienen que ver con el estrés. Número 1, las amígdalas cerebrales, una pequeña glandulita que está en la base del cerebro, que es donde uno guarda, almacena los miedos, las reacciones, las frustraciones, los traumas, todo lo que ha pasado durante la infancia hasta la vida adulta. Cuando usted tiene una percepción, usted tiene una reacción de una situación estresante, la amígdala se activa y lo prepara o para huir o para escapar. Y esa amígdala cerebral tiene una conexión bien cerca. Las células se conexionan una con otra. ¿Se recuerdan cuando dimos biología que nos decían que una sinapsis es la unión de una neurona con otra? Y a través de esos espacios pre y postsinápticos, ahí van unos químicos que son unos neurotransmisores que se llaman dopamina, serotonina, norepinefrina, catecolaminas, glutamatos. ¿Qué son lo que tienen que ver cuando se bloquean o se alteran? Tienen que ver con respuestas emocionales. Por eso hay gente que se deprime o tiene trastorno de ansiedad o le dan ataques de pánico. Esos químicos tienen que ver con ese estrés. Esas amígdalas cerebrales le mandan un mensaje a un órgano importante
que está en la base, que se llama hipotálamo, que es el gran gestor. Ese hipotálamo organiza todas las hormonas de nuestro organismo, tiene mensaje a tiroides, donde está la T3, T4, TSH, tiene mensaje a las suprarrenales para que produzca más adrenalina, produce mensajes a otras hormonas para que produzcan mayor cortisol, y cada una de esas hormonas responde y manda un mensaje al hipocampo. El hipocampo es una estructura que está también ahí pegadita, que es donde almacenamos, donde está la memoria de trabajo, la memoria semántica, la memoria de lo que recordamos, la memoria pasada, la memoria reciente. Todo lo vivido está ahí. Entonces, esa amígdala le manda un mensaje y te hace recordar a qué responde. ¿Ha vivido un abandono en la infancia? ¿Ha tenido traumas importantes? Ahora, con este factor estresante, todas esas estructuras se mueven, te recuerdan algo y de pronto ahí te da mayor estrés, más miedo, más temor, más angustia. No sabe por qué. Está bajo el aire acondicionado de tu casa. Todo está tranquilo y te pones nervioso y te da ganas de comer y ganas de orinar y no sabes qué te lo está activando. No te das cuenta que tu cerebro está trabajando y lo está activando con esos pensamientos. Y de pronto esto pasa al sistema nervioso central, que tiene dos elementos. El simpático, que es un nervio que te estimula, que te activa, que te mueve, que activa los músculos, y un parasimpático que te ayuda a frenarte y a decir las cosas más suaves. Pero cuando ese estrés es crónico, cada vez que tú tienes una descarga en ese cerebro, producto de ese estrés, y lo activa mucho y lo forza mucho, ese estrés pone al cerebro a trabajar y lo pone a alimentarse de algo que necesita, que es glucosa. Necesita azúcar, necesita energía. Y esa energía no la produce el cerebro. La activa y estimula al hígado, que es quien la produce, para que produzca más. Pero también se va a producir más epinefrina y otras hormonas que van a impactar el sistema circulatorio, que estrecha las arterias, y al estrecharla por la vasodilatación funcional, producto de ese estrés, es que usted se va haciendo hipertenso. Y ese factor de hipertensión, por ese aumento de esas hormonas, que también va a aumentar la adrenalina y noradrenalina, y por eso siente palpitación. Siente palpitación y siente taquicardia y siente un corre-corre en el estómago y siente nerviosismo y suda demasiado y se desespera y le da intranquilidad y a veces se pone hasta rojizo. Eso tiene que ver con todo ese compromiso químico, hormonal, que lo ejecuta el cerebro impactado por el estrés. Miren, cuando ese estrés es crónico y se va haciendo permanente, ese estrés va a tener daños cerebrales importantes. Y aquí les voy a contar, para que ustedes puedan fijar el concepto de los daños colaterales de ese estrés crónico, que lo estamos viviendo, que se va a hacer cada día de peor pronóstico y de mayor impacto. Ese estrés, ya le dije, las consecuencias en el cerebro. Pero ese estrés tiene que ver con esta cantidad de infartos. Ustedes abren las unidades de cuidados intensivos, como me ha tocado a mí, que fui los otros días a evaluar un paciente a una unidad de cuidados intensivos.
por un ataque de pánico. Y con los intensivistas y los cardiólogos que habían allí, me quedé preocupado y nos quedamos en un té hablando. 11 camas en un cuidado intensivo y todo el que estaba ahí con infarto, accidentes cerebrovasculares, arritmia, crisis hipertensiva, no llegaba a 50 años. Eran personas jóvenes en edades productivas. ¿Y qué había pasado? ¿Cuál era su nivel de ocupación? ¿Cuál era el nivel de estrés que tenían? El nivel de aprensión con que viven. El estrés infarta y produce infarto porque ese estrés crónico, permanente, ese luchismo, ese cerebro que no se apaga y ese corazón que late más fuerte, que pide más adrenalina, el sistema simpático más activo, los nervios vagos más activos, la adrenalina, catecolaminas, norepinefrina, todo eso con un cortisol aumentado, que es la hormona tóxica que produce el estrés, va dañando las arterias. Y eso infarta. Y daña aquí arriba y produce los accidentes cerebrovasculares. Y hace sangrar al cerebro y manda un trombo para arriba. Y no sabemos que todo tiene que ver una base con el estrés. Otro daño colateral es cómo afecta el estrés al factor inmunológico, las defensas del organismo. Ese mismo cortisol, de forma permanente produciéndose, forzando al hígado a producir mayor glucosa para mandar al cerebro, a los músculos, a la sangre, y que nos hace comer más, y que crecemos en el abdomen y aumentamos los lípidos, triglicéridos, colesterol malo, y un poco de prediabetes o de azúcar en sangre, más de lo normal. Eso trae una tríada que le llaman problemas metabólicos, y eso es lo que predispone también a la diabetes, a esta gran cantidad de personas prediabéticas y diabéticas. Y si nosotros tenemos riesgos biológicos, porque si usted quiere saber de qué va a morir o cuál es su vulnerabilidad en términos biológicos, los niveles de morbi y de mortalidad que usted puede tener, haga una historia familiar. Pregúntese de qué murieron sus abuelitos, de qué murieron sus padres, de qué mueren sus tíos, cuáles los riesgos biológicos que usted tiene. Y si usted tiene esos riesgos biológicos que no se los puede quitar, que no son modificables, porque no podemos deshacernos de la herencia de nuestros abuelos y nuestros padres. La edad no es modificable. Tenemos otros indicadores que son modificables, como es el peso, como es la alimentación, como es el estilo de vida. Todo aquello sí es modificable. Entonces, esa gran cantidad de personas diabéticas. Y ahora preguntémonos de ese factor inmunológico, la gran cantidad de personas con cáncer. Uno siempre se pregunta, ¿y por qué ha aumentado tanto el cáncer? Tantas mujeres con cáncer de mama, tantos hombres por debajo de 60 años con cáncer de próstata. ¿Por qué esta epidemia de cáncer de útero? De enfermedades inmunosupresivas como son el lupus, la esclerosis, las enfermedades reumáticas, las enfermedades musculoesqueléticas, porque esta epidemia en personas jóvenes, en edad productiva, mayormente afectando a mujeres
por la carga de estrés que tiene la mujer y las demandas sociales. Tienen 3 veces más estrés que los hombres. Entonces uno se pregunta, ¿eso tiene relación con el estrés crónico? Y no nos damos cuenta. A veces no lo sabemos, no lo pensamos. Simplemente vivimos en esta carrera, ir y venir y luchar y sobrevivir y querer tener más cosas. Pero estamos pagando el costo y lo estamos pagando mal. A veces el tumor nos despierta, pero a veces no nos despierta, como decía Facundo Cabral, a veces nos mata y se muere con nosotros. Y no sabíamos el por qué. ¿Por qué vivimos en un mundo tan desigual, tan cargado de inequidad, de oportunidades tan diferentes, con un costo familiar, social en la pareja, y este desgaste que hay que producir más, tener doble, triple empleo para poder lograr algún nivel y tener la insatisfacción de que no sé si entonces cuando llegue mi tercera edad voy a tener algo acumulado para responder a una vida digna, a una vida decente, a poder paliar o mantenerme con las enfermedades catastróficas no transmisibles, a vivir dignamente, a tener una vejez decente. Esa inseguridad, eso no crea angustia y eso genera estrés. Entonces eso hace que la gente entre en este luchismo desorganizado, desenfocado, y por querer tener más cosas en el menor tiempo posible, se nos olvida vivir, como decía Julio Iglesias. Se nos olvida vivir. Vivimos el día a día. Nos vamos deshaciendo, vamos padeciendo y no nos damos cuenta. Bueno, pues también ese estrés va a impactar la piel. Por eso hay mucha gente con afecciones en la piel, enfermedades de la piel. Mucha gente con problemas en el área de la salud mental, contra insomnio por estrés, problemas de ansiedad, trastornos por ansiedad, trastornos de estrés postraumático, depresión, desesperanza, desmoralización con desesperanza, refugiándose, buscando escapar de ese factor estresante. ¿Cuánta gente entra al tabaquismo por estrés? ¿Cuánta gente muere de cáncer por tabaquismo e inició por un factor estresante? ¿Cuántos entraron al alcoholismo? ¿Cuántos se han hecho dependientes de una marihuana, de una cocaína, producto de un estrés? Pero también ese estrés crónico va afectando nuestra vida de pareja. El tedio, el cansancio, el agotamiento emocional y mental, producto del estrés, va mermando la vida de la pareja. Y vamos haciendo escapismo y nos vamos refugiando en muchas cosas para huir de esa relación de intimidad, de falta de poder, oportunidades para hablar y de enriquecer la prioridad de la vida. Y va mermando ese amor y, lógicamente, daña también las relaciones sexuales. Altera el estrés, las respuestas sexuales, tanto en hombre como en mujer. Muchos hombres que sufren de eyaculación precoz, por esos niveles de estrés y de ansiedad, jóvenes, otros con disfunciones eréctiles, otros con grandes problemas para mantener erección o mantener el deseo sexual,
En mujeres, falta el deseo sexual o de anorgasmia. Son cambios en la respuesta sexual, tanto desde deseo, excitación, orgasmo, meseta, etapa de resolución, cualquiera de las fases de la respuesta sexual, las va alterando el estrés, las daña. Entonces la gente va viviendo y no se da cuenta que lo está dañando, que lo está enfermando, que lo está impactando. Y tiene un nombre y apellido, lo he dicho desde el principio. Se llama estrés crónico. Entonces, si ya uno ha paseado y hemos visto todos los daños colaterales, cerebrales, físicos, mentales, que le produce ese estrés crónico, y ya tenemos los diagnósticos físicos, mentales, psicológicos, emocionales, producto de ese estrés, voy a agotar los últimos 10 minutos para poder hablarles de algunas alternativas de solución. Lo más importante es que yo le pueda decir, como psicoterapeuta, cómo manejar el estrés, cómo gerenciarlo, qué se hace, cómo logramos convivir con él, pero que no se adueñe de nosotros, que no nos dirija, que no nos afecte en la parte emocional, en la parte psicológica, en nuestro organismo. ¿Qué vamos a hacer para disminuir ese cortisol, esas hormonas que estrechan las arterias y producen el infarto? ¿Qué hacemos? Número 1, elija un proyecto de vida saludable. Saludable quiere decir enfocado al autocuidado. Si yo me quiero, yo me protejo. Si yo digo que me amo y me quiero, yo me cuido. Y exijo que me cuiden. En el trabajo, en la familia, en la pareja, con los amigos, yo me cuido. Y cuido a los que viven conmigo. Y cuido a los demás. Entonces, esa medida de vivir con nuevos hábitos significa dejar los hábitos tóxicos que son dañinos a ese estrés. Pare de fumar. Abandone el tabaco. Abandone el alcohol. Use traguitos ocasionales para compartir. Pero tiene que controlar la forma de beber. Disminuya esa gran cantidad de carbohidratos, grandes cantidades de pastas, de arroz, de panes, de pizza, de muchas comidas cargadas en grasa y en carbohidratos, que van a exigirle más a su páncreas y a su hígado, lo van a forzar más. Tiene que tener ingesta más de frutas, de vegetales, de cereales, de granos. Tiene que comer más pescado, más carne asadas, no rojas, blancas, de pollo, aves. Tiene que buscar la forma de hacer 45 minutos, 1 hora diaria de ejercicio. Edúquese, muévase. El órgano que no se ejercita se atrofia. Se atrofia. Si usted no ejercita el cerebro, no lee, no habla, no aprende, el cerebro no se ejercita, no desarrolla su estructura, no produce nuevas células, no hace nuevas conexiones cerebrales y por lo tanto no crea neuroplasticidad, neurogénesis cerebral, que significa nuevas células
cargadas de serotonina y de químicos para realimentar el cerebro. Haga ejercicio, camine. Hay mucha gente que dice, no, mis ingresos para pagar gimnasio. Aquí hay muchos parques que no le cobran nada. Dele la vuelta a la manzana con una amiga o una amiga. Haga ejercicio dentro de su casa. Baje de YouTube todos los programas de ejercicio que los hay para niños, para adolescentes, para envejecientes, para gente con algún tipo de limitación muscular. Ahí lo encuentra gratis. Voluntad y coraje, autodisciplina, perseverancia, aprender a insistir, persistir, insistir hasta resistir para ganar. Nuevos hábitos. Los nuevos hábitos crean poderes. Si no construye nuevos hábitos, en esta pandemia se va a quedar siendo víctima de la pandemia. Haga ejercicio de yoga, aprenda a autorrelajarse, aprenda meditación. No se necesita grandes maestros. Si usted aprende y selecciona un lugar en su casa, a sola, su habitación, el baño, la sala, donde sea, y usted aprenda a meditar, a quedarse 1 hora, 40 minutos, 2 horas, lo que usted crea, en silencio, a respirar tomando aire por la nariz y soltarlo lentamente por la boca. Lo puedo acompañar del pleno silencio hasta de una musicoterapia, de una música de relajación. Le ayuda grandemente, lo pone en contacto con su ser, con espiritualidad. Eso es muy importante. ¿Qué le puedo decir? Después de yoga, relajación, meditación, vaya a un lugar a nadar. Si tiene dónde nadar, nade. Higienícese bien. Ande siempre limpio, bonito. Cuide su cuerpo. Invierta en usted. Aquí no hay que tener grandes ropa de marca. Es andar limpio, es andar elegantes, preocuparse por su autoestima, por autocuidado, por verse bien, por arreglarse por su cuerpo. Invierta en usted, quiérase mucho. Eso es importante, pero también aprenda a hacer aromaterapia, 4 veloncitos en el lugar donde se va a relajar. Musicoterapia, elija buenas músicas de estímulo que lo relajen. La biblioterapia, lea, pero lea cosas que aporten. La buena literatura, los libros de autoayuda, que le van a ayudar y le van a decir dónde va a empezar a resolver sus problemas. Haga deporte, baile. Ahora en esta cuarentena usted puede bailar en su casa. Nadie le va a decir que no. Baile en su casa. Escuche conciertos en su casa. Haga turismo. ¿Quién le dijo que usted no puede hacer turismo? Mire, le voy a decir una cosa. Ya yo conocí a Noruega, a Suiza, a Dinamarca. Ya yo conocí a estos países a través de YouTube, viajando. En la televisión en mi casa conocí todos esos museos. Lo puede hacer desde su casa y se recrea. Pero no alimente en este estrés, solamente ve noticias y noticias y noticias y COVID y se mueren tanto y seguir todos los días los mismos números y las mismas cosas y todo lo que está pasando en Estados Unidos y metiéndole al cerebro tantas cosas, no va a dormir bien y se va a estresar porque solamente está en una percepción visual negativa. Infórmese puntualmente, pero saque más tiempo para ver y escuchar nuevas cosas. Entonces yo pienso que cuando ninguna de esas alternativas le resulten posible,
entonces tiene que buscar la ayuda. Un psicoterapeuta, un psiquiatra, un psicólogo clínico que maneje las terapias cognitivo-conductuales, las de Miltifundes, que le ayudan a desmontar esos pensamientos ilógicos y racionales obsesivos que lo mantienen trabajando todo el tiempo y que le crean y le sacan esas huellas somáticas y que lo mantienen activo con unos pensamientos y unas defensas que no le ayudan, que no le aportan, que le aumentan el cortisol y lo mantienen en rebeldía. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, las terapias, la psicoterapia que le he hablado, esas terapias cognitivo-conductuales, pues le van haciendo, modificando y cambiando esas percepciones, esos pensamientos, esas emociones, y usted aprende a autorrelajarse, aprende a ser más flexible, aprende a dejar pasar, aprende a reenfocarse, aprende a dejar ser, a dejar ir, pero aprende a dejar llegar. Se permite cambiar y le da nueva apertura mental para que lleguen las nuevas energías, para que lleguen las nuevas cosas. Aprende, no importa qué edad tiene, aprende siempre. Se incorpora a las nuevas cosas. Va a los grupos, se integra con grupos. Aquí hay plazas que todos los fines de semana dan muchísimos programas gratuitos domésticos, de interior de pintura, de flores, de aromaterapia, de combinar colores, de manualidades, gratis, en aire, no le cobran nada los fines de semana. Y hay gente que dice, no, yo no puedo. Ahí te acuestas, no te cobran nada, un aire, te bebe un café, habla con amigas, manosea libros, lee, dura 3, 4 horas, 5 horas, nadie te dice nada. Y hay gente que se queda militando, atrapado en su casa, sentado, viendo solamente programas enlatados y películas malas, y no hace ejercicio, no se activa, y no estimula el cerebro, y por eso no le llega creatividad, y no le llegan nuevas relaciones interpersonales, grupales. No sabe manejar el estrés, no sabe salir del estrés. Entonces, a esos que estoy llamando. Nos va a cambiar el estrés crónico, nuestras vidas nos va a seguir persiguiendo. Ahora le toca a cada quien, a cada cual, gerenciarlo, hacerlo menos dañino, ser uno más asertivo, más flexible, más adaptativo, para evitar estas enfermedades crónicas no transmisibles, tener mejor calidad y calidez de vida y fluir mejor y por tanto tener más felicidad, más bienestar, mejor espiritualidad, mejor modo de vida, sentir la paz, sentir la paz. Señores, buenas noches, muchas gracias, espero que les haya gustado el tema del estrés crónico y los daños colaterales. Recuerden que nos vemos el próximo jueves hasta que entremos en la fase 3. Después de la fase 3, les avisaré cuándo pasaremos la tertulia mensual como la teníamos antes en el Centro Cuesta del Libro. Les habló José Miguel Gómez. Gracias, afecto, besos y abrazos. Vamos a las preguntas.